¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Solidaria Televisión y a Radio Solidaria. Estamos en Héroes Anónimos y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer la historia, la vida de Flor de María. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? Flor y yo nos conocemos desde hace ya 25 años, 26 por ahí. Que se dice pronto. Y Flor, tú eres misionera, eres voluntaria en la ONG Remar y el día de hoy queremos conocer tu historia, queremos saber de tu vida, cómo es la vida de un misionero, cómo tomaste esa decisión de servir a los demás y de servir al Señor a través del servicio a los demás, ¿verdad? La vida del misionero es una vida de renuncia, de salir de tu país, de tu casa y estar dispuesto a lo que el Señor nos mande. Antes queremos invitaros a seguirnos en las redes sociales. Puedes seguirnos a través de Facebook, de YouTube, podéis seguirnos en los canales de Solidaria Televisión y escucharnos a través de Radio Solidaria. Así que te invitamos a quedarte con nosotros y a conocer muchas más historias, muchas más vivencias como la de Flor, que ahora mismo es misionera y voluntaria de la ONG Remar en Panamá. Flor, quiero que comiences por contarnos, pues cómo fueron los inicios, cómo llegaste a dar ese paso de servir dentro de Remar, dentro de lo que es la ONG Remar. Bueno, empieza por contarnos que tú eres de Guatemala y a partir de ahí ya vamos contando. Bueno, sí, yo soy de Guatemala, originaria de Guatemala, yo era joven, estudiaba en la universidad, era estudiante de universidad, tenía un trabajo, tenía mi vida solucionada, entre comillas. Pero un día una amiga, que la quiero mucho, me llevó un día a un culto de Remar y yo realmente andaba buscando del Señor más que servir. Y bueno, encontré al Señor en Remar. El primer culto que fui, me quedé ahí, me quedé impactada y comencé a ir poco a poco. No entré de lleno, definitivamente hoy me voy y dejo todo de una vez, no, fue paulatinamente. El Señor me fue llamando suavemente, paulatinamente, hasta que ingresé en la obra. Y bueno, mi primer ingreso fue en una casa de adolescentes donde comencé a apoyar. En ese tiempo eran casi 40 adolescentes con problemas bastante serios. Y bueno, fue impactante para mí porque yo, cuando uno vive de cierta forma, no se imagina, no le pasa a uno ni por la cabeza los problemas tan complicados que puedes tener en tu mismo país. O sea, eres ajeno a todo eso. Y eso es muy llamativo y muy impactante porque, bueno, yo te conocí en Guatemala y es verdad que una de las cosas que llamaba la atención es como a veces hablando con otras personas nos damos cuenta de que somos un poco ajenos a la realidad que se vive dentro de nuestro propio país o de la realidad que están viviendo otras personas, ¿verdad? Porque, claro, estamos enfocados en nuestra propia vida, en nuestros quehaceres y a veces no somos conscientes de las situaciones y de las vidas tan difíciles que puedan estar pasando otras personas. Cuéntanos un poco acerca de lo que es la casa de adolescentes de Remar allí en Guatemala, lo que tú viviste estamos hablando de hace más de 20 años. Imagina, si eso fue hace más de 20 años, no sé cómo está ahora la juventud con todo lo que hay, pero en ese tiempo trabajábamos con jóvenes muy complicadas, aparte de que tenían historias muy duras de familias que las habían maltratado y por eso salían de sus hogares buscando alguien que las ayudara, las cuidara, encontraban algo totalmente diferente. Yo recuerdo mucho de una chica que teníamos que venía de un centro penitenciario juvenil llamado Gorriones. No tenía ni 17 años y ella me contó que ella había ingresado porque había asesinado a una persona, a un hombre que había querido abusar de ella, pero al final la que terminó en la cárcel fue ella porque en ese tiempo acuérdate que no estaba tanto el tema para el apoyo a las mujeres. Entonces era impactante y así habían unas que desde pequeñas habían tenido que estar en la calle, que se drogaban para no sentir frío, para poder subsistir y era muy complicado. Habían niñas también muy maltratadas que venían por rebeldía, porque los padres las traían, porque es rebelde, porque no hace caso, pero cuando tú profundizabas en sus vidas, no era la rebeldía de ellas, era lo que habían causado en ellas, el maltrato, sus padres que no tenían dinero, que no las podían mantener, el padre alcohólico, en fin, una serie de situaciones que, como te digo, uno vive en una burbuja y nunca se imagina todas esas situaciones que vive la mayoría de la población en Guatemala, en este caso.
Claro, muchas veces podemos estar mal enfocados, ¿no? Tal vez ver una joven pues rebelde o con actitudes que podamos catalogar como de rebeldía, pero cuando profundizamos es lo que tú dices, hay un porqué, ¿verdad? Hay un porqué, son vidas que han sufrido mucho, que han tenido unas vivencias muy difíciles, tal vez se han sentido rechazadas, no se han sentido amadas en sus propias casas, bueno. No sabemos muchas veces la cantidad de circunstancias difíciles que han vivido desde niñas. Exacto. Y que les lleva al llegar a la adolescencia, tal vez desde los 12, 13, 14 años, salir de casa, entrar en maras, en pandillas, incluso cometer actos delictivos, porque es por lo que han vivido antes, ¿verdad? Que muchas veces pues no lo sabemos, no lo conocemos y no, si no conocemos lo que la persona ha sufrido, no se le puede ayudar también. Y fíjate que no es solo algo en Latinoamérica. Yo he estado de misionera en Latinoamérica en varios lugares, también viví en Canarias, viví aquí en Madrid y he podido ver que lo que es el sentirse uno no querido, el maltratado, redunda en lo mismo. Yo me acuerdo que también tuve una jovencita, ya estando, porque he estado en varios países, he estado en Colombia, primero estuve en Panamá, de Guatemala fui a Panamá, de Panamá a Colombia, de Colombia a Canarias, de Canarias a Madrid y Madrid a Panamá de nuevo. Ese es mi recorrido, tengo hijos en varios lugares. Pero me di cuenta que las jóvenes casi todas sufren lo mismo en los diferentes países, que es el maltrato o la soledad. O el sentirse rechazadas, ¿no? También. En la soledad porque los padres se meten tanto en sus cosas que van dejándole de lado, e inclusive eso no solo se ve en personas de escasos recursos, sino yo tuve una chica guatemalteca que la madre tenía mucho dinero, el padre también, y no sé, se les ocurrió otra cosa que ponerle un apartamento con 13, 14 años para que vivieran solos. Tú pues sabes lo que sale, tú te puedes imaginar lo que salió de ahí. Entonces es el hacerte el indiferente a tus propios hijos lo que lleva a que esta juventud esté así, y que he visto niñas en otros lugares también que han sufrido mucho, pero que el amor las ha hecho cambiar, el tú cuidarlas, el poner atención, el simple hecho de preguntar cómo se sienten, para ellas eso es algo que no tiene precio. Claro, porque el amor sana las heridas, ¿no? Es el amor lo que hace, lo que rompe esa coraza. Muchas veces también podemos ver a una persona fría, distante, ¿no? Que por lo que ha sufrido pues crea esa defensa, esa coraza de antes de que yo sea, ese es el tema. Yo te rechazo antes de que tú me rechaces. Entonces, como yo te rechazo, creas la pescadilla que se come la cola, sí, y no sales de ese círculo. Pero cuando tú logras romper eso y logras entrar, dice la palabra, con lazos de amor te atraje, cuando tú logras tener esa llave, es impresionante lo que se logra hacer y lo que el Señor logra hacer con esas personas cuando te da esa llave para abrir el corazón. Es difícil, no es fácil, es un trabajo, pero cuando se logra tiene una satisfacción. Yo lo he podido ver en alguna que otra chica que he visto el fruto, y cuando las veo me dicen, hola, ¿qué tal? Mira, ¿te recuerdas que soy fulana? Que mira cómo estoy. Y te da una alegría ver que esa llave que el Señor te dio para poder abrir ese corazón fue fenomenal. Bueno, pues os hemos contado que Flor y yo nos conocemos desde hace por lo menos 25 años. 26, porque no estaba 26, casada. Ahí que Flor estaba soltera todavía, yo también. Y bueno, ¿cuántos años estuviste trabajando con las jóvenes adolescentes? Bueno, yo no estuve muchos años, yo estuve aproximadamente unos 8 meses con las jóvenes, más o menos, desde que me ingresé hasta que me casé, porque eso sí, me casé rapidito, 6 meses de novia y ya, nos casamos. Eso era antes así, era un paso de fe y ya. Y bueno, con ellas estuve ese tiempo. Después de casada has estado de misionera en varios países. En Panamá la primera vez que estuve sí habían bastantes mujeres, habían 3 primeras fases de mujeres la primera vez que estuve en Panamá. Trabajábamos también con un programa de piloto de la alcaldía, donde trabajábamos con mujeres indigentes. Un problema muy complicado porque la mujer se degenera mucho y la mujer indigente está muy tocada de la cabeza.
pero estuvimos ahí trabajando. Estuve 2 años y medio en Panamá esa vez y teníamos mucho trabajo con muchas mujeres. Había las primeras fases y yo estaba en una segunda fase, más o menos como unas 20 mujeres. Entonces, has tenido un recorrido, ¿verdad? Unos años en los que has trabajado con jóvenes adolescentes, mujeres, también con mujeres adultas. Y quiero preguntarte, Flor, ¿te ha costado a ti personalmente dar ese paso de salir de un país hacia otro, dejar tu país, salir de misionera? A ver, ¿eso cómo lo viviste? ¿Te costó, no te costó? ¿Fue fácil, fue difícil? A ver, es fácil porque lo haces para el Señor, pero es difícil porque tu humanidad está allí. Entonces, mira, y uno tiene la boca muy grande, porque yo me acuerdo que yo le dije al Señor que me llevara de misiones. Heme aquí, dijiste. Dije, heme aquí, Señor, pero mira, lo único que no quiero es ni un país de que haya mucho calor. Es lo único que le llevaron a Panamá. Llevó a Panamá, que es uno de los países más húmedos y más calurosos del mundo. Y bueno, ahí estuve 2 años y medio. Luego, cuando uno es solo y los niños están pequeños es muy fácil, pero cuando los hijos van creciendo es un poco más difícil, aunque tú les enseñas a ellos, porque tú viajas de misionero con 2 maletas, tú metes tu vida en 2 maletas y coges a tus hijos y te vas para donde te dicen y vuelves a comenzar allí. Y bueno, la verdad es que han habido experiencias preciosas porque eso hace que tu fe aumente, porque ves la mano de Dios en cada paso que das, en cada cambio que das, en cada nuevo empezar, porque aunque el lugar está consolidado, siempre cada persona, aunque tenga el Señor y el mismo Espíritu Santo, cada persona piensa diferente y cada persona lleva la obra diferente. Y cuando tú llegas a un lugar, aunque sea la misma hablar español, las culturas son muy diferentes. Sí, hay choque las cultural. Formas, bueno, las comidas. Entre Guatemala y Panamá hay una gran diferencia. Ahora es la globalización, pero la primera vez que yo me fui a Panamá, tú sabes, la comida guatemalteca, yo no conseguía nada guatemalteco en Panamá. Eso para mí fue difícil. Y también en Panamá la gente para hablar es bastante fuerte, es muy... Sí, no, es cortante. Gritan, a veces. O sea, hablan muy fuerte. Y tú sabes cómo somos en Guatemala, por favor, con permiso, despacito, no sé qué, y todo con diminutivos, y llegas a aquel choque allá, que es complicado. Es que es complicado, pero al final el Señor te da la gracia y te adaptas. Pero, a ver, a veces queremos romantizar mucho el tema de trasladarte de país y todo, pero es un llamado. Si uno no tiene el llamado, si no tienes el llamado es muy difícil. Por sentimientos no te puedes mover, sino tiene que ser un llamado claro del Señor que te diga, aquí te quiero porque aquí vas a estar de misiones. Cuando el Señor me hizo el llamado, yo sabía que no me iba a quedar en Guatemala, sabía que iba a salir. Y como te digo, fue un proceso de dejarlo todo. Dejar mi trabajo, yo tenía un carro, estudiaba arquitectura, o sea... un cambio total en mi vida, pero si tienes el llamado, el Señor te da la fuerza, es solo con llamado. Es un llamado y el recibir el llamado y estar seguro de que tienes ese llamado es lo que te mantiene. ¿Qué te ha mantenido a ti durante 25 años de misionera en la obra? Los ojos en el Señor, los ojos en Cristo, porque es el Espíritu Santo que te ayuda. El Señor, Jehová, el Espíritu Santo y Jesucristo son los que te llevan de la mano para poder continuar en esta obra, porque si uno no mira al Señor y tú ves con tus ojos carnales y no ves más allá de lo que te puede tener una persona, porque todos tenemos nuestros defectos, nuestras complicaciones, etcétera, pero solo el tener la mirada puesta en la cruz y pedir el auxilio del Señor, cogerte de la mano del Señor es lo único que hace que tú puedas, y el amor al prójimo que Dios puso un día en ti, porque esta obra es amor al prójimo. Si no tenemos amor al prójimo, no podemos vivir aquí. También tienes un marido misionero, ¿verdad? Casi. Que te empuja. Sí, yo puedo decir que Adrián, yo lo conocí en Guatemala, él estaba de misionero en Guatemala. Él iba, mira cómo es lo que el Señor, él iba para Nicaragua y terminó en Guatemala y ahí lo conocí. Él es un hombre que puedo decir que me ha ayudado mucho a buscar al Señor, a buscar esa fortaleza en el Señor. Cuando fuimos a Panamá la primera vez, la verdad que fue tan complicado para mí y él fue el que me sacó a flote por medio del Señor, con su palabra, con darme ánimo y también vara y callado, porque el esposo también le da a uno vara y también le da callado para poder salir adelante. Y como él venía de misionero,
misionero, y él me decía, si me pude adaptar yo, que vengo de España, que es totalmente diferente a Guatemala, claro, yo no lo entendía. Cuando yo vine a vivir a España, digo, pobrecito, yo no sé cómo hizo para adaptarse. La comida, el lugar, las personas, todo. O sea, es un cambio total, como tú lo viviste cuando fuiste para allá. Sí, yo lo viví, aunque a mí no me costó. Porque cuando yo fui a Guatemala era joven y fui un poco... en aventura. De aventura, por unos meses. Entonces yo todo lo vivía como una experiencia. Entonces no me costó. Pero sí me costó cuando tuve hijos. A ver, cuéntame esa experiencia de madre misionera. ¿Te ha costado ya cuando has tenido hijos? Uno se apega más, ¿no? Porque ya no eres solo tú, ya llevas a tus hijos contigo, hay una renuncia ahí también. Sí, pones en balanza, pienso en mis hijos, estarán bien, no estarán bien, confío en el Señor, sí, pero tenemos ciertos temores como madres, como mujeres. A ver, háblame de esas experiencias. Cuando eran pequeños era más sencillo. Cuando eran pequeños era más sencillo y tú les enseñas a ellos, cuando tú vives de misiones, tú les enseñas a ellos que estás de pasada allí. Dices, escoge 2 juguetes que más te gusten, que son los que podemos llevar. Y les enseñas a no apegarse, y eso es bueno porque no tienen apegamientos. Pero cuando ya pasan a la adolescencia, cuando ya comienzan a tener sus pares, ese fue el momento difícil. Sí, hay un momento clave. Es el momento de sus pares, que fue cuando los sacamos de aquí de Madrid y nos los llevamos a Panamá. Ellos estaban en esa edad de los pares. La verdad que fue bastante difícil para ellos y para mí, porque pues ellos, sobre todo una de mis hijas lloraba, yo me quiero devolver, yo no quiero estar aquí. Encima ella era alérgica a los zancudos, se le hacían unas erupciones y le daba una alergia terrible, el calor, bueno, esa fue la parte. Pero cuando eran niños, a pesar de que pasamos circunstancias a veces un poco complicadas, eran más llevaderas porque ellos se adaptaban más fácilmente. Yo recuerdo que mi hija Raquel un día llegó llorando, estábamos en Colombia, estaba pequeña, llegó llorando que no le habían dado carne, y yo dije, carne, pero si aquí no comemos carne. Digo, ven, vamos a ver qué carne no te dieron. Hacíamos sopa de patas de pollo, que era lo que había, y esa era la carne que ella decía que no le habían dado. O sea, entonces ellos se acostumbraron a vivir en esa sencillez y en ese a lo que hay. Pero claro, conforme ellos van creciendo es cuando se complica el asunto, y entonces es cuando ellos tienen que aprender a depender de Dios y buscar su propia experiencia personal con el Señor para tener esa fe para cuando hay que trasladarse. Y cuando te fuiste a Panamá de vuelta con tus hijos adolescentes, que me cuentas que, bueno, una de tus hijas ya empezó con ese conflicto personal de decir, no, yo ya no quiero ir con mis padres, porque los jóvenes también sufren ese tiempo, de decir, mis padres son misioneros, pero yo no escogí esta vida. Así te dicen exactamente. Entonces, ¿cómo lo vives eso como madre? Porque tienes el ánimo de seguir en las misiones, de servir al Señor, pero tus hijos te duelen. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo vives? Porque estos son experiencias de madre misionera y hay que las queremos conocer. Mira, ahí sí que lo vive es lo que lo conoce, porque a veces cuando tú no ves una circunstancia es muy fácil señalar o decir, ay, no, qué exageración o qué, pero cada quien vive su tema como lo vive. Al principio me creó un poco de conflicto emocional el ver esa inestabilidad que ellos estaban teniendo, y también en el colegio, porque cuando vivíamos en Canarias, como veníamos de Latinoamérica, a veces le hacían lo que se le dicen hoy bullying por ser latinoamericanas. Cuando fui de España a Latinoamérica, las menospreciaban por venir de España. Entonces, para mí fue muy complicado. Fue complicado para mí, para ellos, poder salir a flote. De hecho, les cuesta Panamá, les cuesta un poco Panamá, sobre todo mi hijo varón, él es más sencillo, él a lo que viene, él es más llevadero. Las niñas son las que son un poco más complicadas, pero Dios me ha dado la fortaleza para poder, es que solo Dios, solo ir a los pies del Señor, he visto sus milagros. Dice una palabra que siempre me acuerdo mucho, dice, con lágrimas sembraremos, con regocijo cosecharemos.
y esa es la palabra que me ha mantenido a mí en pie cuando mis hijos han tenido esa inestabilidad entre la adolescencia, el ser misioneros, hijos de misioneros. Ser hijos de misioneros, y no solo de misioneros, sino de pastores, que ya cuando tus padres son pastores y tú eres un lugar, los ojos están puestos en ellos, si hicieron, si no hicieron, si pusieron, si dijeron, y te digo que solo esa palabra es la que me ha llevado a tener la fe, y he visto, tengo una hija que se acaba de casar hace 8 días, y he visto el milagro del Señor cada día al ponerte de rodillas, clamar y llorar, decir, Señor, yo no puedo, pero tú nos vas a sacar de esta. Bueno, y para terminar, cuéntanos un poco el trabajo que hacéis ahora como misioneros en Panamá, la obra social que hace Remar. Bueno, en Panamá hemos estado trabajando, desde que llegamos hemos trabajado con indigencia. Trabajamos rehabilitación de adultos, hombres y mujeres con problemas de adicción. Tenemos familias completas que han hecho su programa de rehabilitación, se han conocido en Remar, se han casado y están sirviendo allá. En Panamá, y a familias completas. Los jóvenes que tenemos son los mismos hijos de personas de la asociación. Allá no se trabaja con menor de edad porque es muy complicado, mucho tema de leyes, y la verdad es que es bastante complicado. No te dejan así por así tener un programa para niños, que también hay necesidad, pero el gobierno los tiene como más... Sí, hay programas del gobierno. Por ejemplo, cuando estábamos en Guatemala, el gobierno no llegaba a cubrir todas las necesidades que había en la infancia y Remar podía trabajar. En Panamá estáis más enfocados a la rehabilitación de personas adultas. Sí, tú por ejemplo en Panamá no vas a ver un niño en la calle pidiendo, no vas a ver un niño en el semáforo vendiendo, o sea, eso no se ve, eso no lo ves allá. Entonces ese es nuestro enfoque, y ahora con el tema de la rehabilitación hemos comenzado un programa como taller ocupacional, pero bien que también nos sirve como una pequeña empresa, lo que es el tema del reciclaje. Y eso nos ha abierto muchas puertas dentro del programa de rehabilitación para conocer personas a las que jamás hubiésemos llegado y que están conociendo Remar como un programa bastante bueno sobre la rehabilitación. Bueno, Flor, se nos acaba el tiempo. Este programa se llama Héroes Anónimos. ¿Tú te consideras un héroe? Bueno, o una sierva. Así, una sierva inútil, como siempre nos ponen el cartelito. Ese es el cartel de verdad. Bueno, Flor, ha sido un placer conocer tu historia, tu vida. De verdad que me gusta mucho conocer la vida, las vivencias personales de las mujeres misioneras, porque a veces solo contamos pues el trabajo que se hace, pero las vivencias personales, ¿verdad? Tú como esposa, como madre, dejas tu país, vas a otro país a servir, y hay muchas vivencias personales, unas fantásticas y estupendas y otras muy difíciles de vivir. Y bueno, esperamos que tu testimonio, tu experiencia, pues también anime a otras mujeres, ¿verdad? Porque, como tú dices, hay tiempos mejores, hay experiencias mejores, otras peores, pero el Señor es el que nos mantiene, ese llamado al Señor es el que nos mantiene y es el que nos fortalece. Así es lo único. Solo con la gracia del Señor. Viendo la cruz y agarrándote a la palabra. Bueno, pues estamos grabando este programa en el 32 Congreso de Remar Internacional. También queremos animaros a que nos sigáis en redes sociales. Podéis buscar todas las predicaciones, todos los vídeos de Remar Internacional, y escucharnos también en Radio Solidarias. Síguenos en nuestras redes sociales, y si quieres colaborar, entra en nuestras páginas, entra en redes sociales, busca Remar Internacional. Puedes conocer la obra que realiza Remar como ONG en cada uno de los países donde se realiza una obra social en favor de los más necesitados. Muchas gracias, Flor, por participar, y nos veremos en el próximo programa de Héroes Anónimos. Hasta luego.